Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Ecos de la Noche, explorando a Poe. En este episodio hemos seleccionado el escrito El hombre de la multitud. Iniciemos recordando un poco de la biografía de este gran autor. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense. Es generalmente conocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. De gran influencia en la literatura simbolista, revolucionó la narrativa corta, perfeccionando el relato breve como un arte. Escribió diversos escritos, entre ellos el que hemos seleccionado para este capítulo, El hombre de la multitud. Sus obras profundizaron en los rincones más oscuros de la mente humana, abriendo camino al terror moderno y al simbolismo. Hablando un poco del escrito que hemos seleccionado para este capítulo, podemos mencionar que la historia se desarrolla en diferentes lugares de Londres, con calles concurridas, zonas de pobreza y comercio. El narrador de la historia, quien se ha curado de una enfermedad, está sentado en un café de Londres, donde observa a la multitud que pasa frente a él. Empieza a descubrir diferentes grupos de personas y a describirlos. Entre ellos podemos mencionar grupos como empleados menores, empleados mayores de distintas firmas sólidas, carteristas elegantes tratando de mezclarse, los jugadores profesionales, mendigos, prostitutas, entre otras. El narrador va categorizando a cada persona en cada grupo teniendo en cuenta las características, la forma de vestir y otros elementos que puede inferir observando a las personas. Hasta este punto, él se había centrado en grupos generales, pero de repente vio algo que captó su atención de forma particular. Un anciano andrajoso de unos 75 años, el cual era de escasa estatura y flaco. Su expresión le llamó mucho la atención, así que decidió seguirlo. Al acercarse, vio que su ropa, aunque estaba sucia, no era de mala calidad, además de ver que llevaba consigo un puñal. La persecución tuvo una duración de 2 días, hasta que el narrador se cansa y dice que este hombre es simplemente el hombre de la multitud. De acuerdo a la lectura de este escrito, podemos mencionar que en este cuento el personaje principal no tiene un nombre definido, pero podemos identificar 2 figuras claves: el narrador, quien observa, y el hombre al que éste persigue. Del narrador podemos decir que es reflexivo, además de introspectivo, porque analiza con detenimiento a las personas y a la sociedad que lo rodea. También tiene una curiosidad extrema, y es esta curiosidad la que lo lleva a perseguir a este hombre, con el fin de averiguar su propósito, porque hasta ahora es el único que no ha podido emitir un juicio, porque no conoce ni puede obtener mucho de lo que ve, simplemente su expresión. Además, podemos mencionar su obsesión. Él está fascinado con la multitud, lo que lo lleva a actuar de manera irracional, como perseguir a un hombre tras largas horas por calles de Londres sin interactuar con él. Además, es una persona solitaria. Se puede mencionar su desconexión emocional con la multitud, lo que sugiere que es una persona solitaria que solo se limita a observar desde afuera sin involucrarse con los demás. Del hombre a quien persigue, mencionamos que es un errante inquieto que deambula sin descanso por las calles de Londres. Es reservado, pero su rostro describe que ha cometido un crimen, que lleva un pasado oscuro que lo atormenta. Representa a la humanidad,
Más allá de sus características individuales, el hombre de la multitud parece encarnar la esencia de la alineación y la desconexión en un mundo urbano moderno, en el que todos convivimos con todos, pero todos estamos alejados de todos. La trama de la historia cuenta aspectos relevantes como la obsesión del narrador por observar y entender a la humanidad, su seguimiento incansable hacia este hombre misterioso. Y estos elementos exploran temas universales como la soledad y el misterio de las relaciones humanas. Cabe mencionar la relación que comparte Edgar Allan Poe con el narrador de la historia. Como en diferentes capítulos, vamos a ver qué relación tienen ellos. Podemos mencionar que comparten cierta sensibilidad oscura y profunda de introspección. Ambos exploran temas como la soledad y el misterio de la psiquis humana. Sin embargo, mientras que Poe era un autor que busca expresar sus propias luchas emocionales a través de sus obras, el narrador del cuento se mantiene más distante y observador, actuando como un reflejo de la condición humana en general. Esta diferencia en la perspectiva y el nivel de implicación personal distingue al autor del personaje principal, pero también lo une en su búsqueda por comprender los aspectos más complejos y enigmáticos de la existencia. Muy bien, ahora vamos a resaltar por qué es importante la lectura crítica. Al final de cada episodio, siempre invitamos a las personas a leer, ya que es una habilidad esencial en el mundo actual, donde estamos constantemente expuestos a una gran cantidad de información. Es una competencia esencial que no solo mejora la comprensión y el análisis de textos, sino que también nos brinda la capacidad de navegar por un mundo lleno de información. Fomenta el pensamiento crítico, la reflexión personal, la capacidad de discernir. En un contexto donde la información es abundante, desarrollar habilidades de lectura crítica se convierte en una necesidad imperante para todos. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que sigan en sintonía con nosotros y esperen el siguiente episodio. Muchas gracias.